Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 11 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 2019 y más concretamente el mes de abril, cuando en la Universidad de Texas A&M Michael Pompeo pronunció un discurso en el cual afirmó: "I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment." Lo que podría traducirse como: yo fui el director de la CIA. Mentimos, engañamos, robamos. Fue como si tuviéramos cursos enteros de entrenamiento. Esto os recuerda la gloria del experimento americano. Las palabras del antiguo director de la CIA resultaban notables porque la citada organización tiene precisamente como lema el pasaje del Evangelio de Juan donde Jesús afirma que la verdad os hará libres. Si lo que decía Pompeo era cierto, difícilmente hubiera podido ir más en contra del propósito original de la CIA y, por supuesto, de las enseñanzas de Jesús. A decir verdad, bajo su dirección, la CIA se había comportado de manera diabólica, porque el padre de la mentira no es otro que el diablo, y ese diablo además vino a robar y a despojar. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre algunas personas que no formarán parte del gobierno de Donald Trump. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hace unas horas, Donald Trump anunció que tanto Mike Pompeo como Nikki Haley no formarían parte de su futuro gabinete. Segundo, Michael Richard Pompeo, más conocido como Mike Pompeo, nació en el seno de una familia católica de origen italiano y fue congresista de 2011 a 2017, director de la CIA de 2017 a 2018 y secretario de Estado de 2018 a 2021. Tercero, en 1986 se graduó en la Academia Militar de los Estados Unidos, donde fue conocido como uno de los miembros de la denominada mafia de West Point. Cuarto, cumplió 5 años de servicio como oficial del ejército, graduándose después en la Facultad de Derecho de Harvard y trabajando como abogado hasta 1998, cuando pasó a la industria aeroespacial y a la de los campos de petróleo. Con ese trasfondo, en el año 2010 pasó a ser miembro del Congreso. Quinto, originalmente Pompeo se opuso a la candidatura de Trump, calificándolo como autoritario, pero tras su victoria en las primarias de 2016 pasó a apoyarlo calurosamente. Sexto, en enero de 2017 fue nombrado por Trump director de la CIA. Al mes siguiente, Pompeo viajó a Turquía para sumar al presidente Erdogan a su política respecto a Siria y el Estado Islámico. Efectivamente, Turquía contribuyó a la invasión de Siria y colaboró con el Estado Islámico. Séptimo, en el curso de ese mismo viaje, Pompeo otorgó al príncipe Naif de Arabia Saudí la medalla George Tenet de la CIA, lo que significó un cambio radical de la administración Trump respecto a Arabia Saudí, a la que había contemplado de manera muy negativa en el curso de la campaña electoral.
Octavo, en marzo de 2017, Pompeo invocó el privilegio de secretos estatales para impedir que varios funcionarios de la CIA fueran obligados a testificar. Noveno, en abril de 2017, en el curso de una conferencia, Pompeo describió Wikileaks como un servicio de inteligencia hostil. Pompeo articularía medidas que pudieran llevar al secuestro e incluso al asesinato de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Décimo, en septiembre de 2017, Pompeo intentó conseguir para la CIA que pudiera realizar ataques secretos con drones sin relación con el Pentágono e incluso en el interior de Afganistán. Undécimo. En 2019, Pompeo se refirió en el curso de una conferencia a cómo bajo su dirección la CIA había mentido, engañado y robado. Duodécimo. Al convertirse en secretario de Estado, Pompeo fue pieza clave en el traslado de la embajada americana en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, una medida condenada por la práctica totalidad de la comunidad internacional. 13. Nikki Haley nació como Nimarata Nikki Randhawa en el seno de una familia procedente de Amritsar en la India. 14. Haley fue gobernadora de Carolina del Sur de 2011 a 2017 y embajadora de los Estados Unidos ante la ONU desde enero de 2017 a diciembre de 2018. 15. Inicialmente, Nikki Haley trabajó en la compañía textil de su familia antes de integrarse en la Asociación Nacional de Mujeres Propietarias de Negocios, de la que fue tesorera primero y presidente después. 16. En 2004, Nikki Haley fue elegida gobernadora de Carolina del Sur, convirtiéndose en la primera mujer y la segunda persona de ascendencia india en desempeñar un cargo de ese tipo. 17. Como gobernadora, Haley firmó una ley contra el movimiento BDS que pretende respaldar una política de boicot, desinversión y sanciones contra Israel mientras no cumpla con la legalidad internacional. Esta ley fue la primera de ese tipo aprobada a nivel estatal en Estados Unidos. 18. En enero de 2017 fue designada embajadora de Estados Unidos ante la ONU, momento que aprovechó para señalar que defendería de manera especial al Estado de Israel. 19. El belicista senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, la ha definido precisamente como un respaldo fuerte del Estado de Israel. 20. En el ejercicio de su cargo, Haley fue efectivamente una defensora encarnizada del Estado de Israel y tuvo un papel destacado en la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y también del abandono por Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 21. De hecho, la retirada del Consejo de Derechos Humanos de Estados Unidos tuvo lugar después de que esta entidad aprobara 5 resoluciones contrarias al Estado de Israel por violar la legislación internacional. 22. Como embajadora, Haley anunció que Estados Unidos aplicaría nuevas sanciones a Rusia y a Siria, pero las citadas sanciones fueron bloqueadas por la Casa Blanca. 23. Haley tuvo un papel muy importante a la hora de acosar al régimen de Irán y de proporcionar ayuda a Arabia Saudí en la invasión del Yemen. Irán respondió que las intervenciones de Haley eran tan falsas como la de Colin Powell en el año 2003, afirmando que en Irán había armas de destrucción masiva. 24. Haley se manifestó contraria a la resolución ES 10/19 de diciembre de 2017 que prohibía cualquier acción unilateral relacionada con Jerusalén y que fue aprobada por 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones. Haley afirmó que iba a tomar nota de los países que votaran en contra de la aceptación de Jerusalén como capital del Estado de Israel.
En sus memorias, Haley relataría cómo un sector importante del gobierno de Donald Trump se había opuesto a actuar de esa manera. 25. En 2017, Haley bloqueó el nombramiento del palestino Salam Fayyad como enviado de la ONU a Libia, alegando que Estados Unidos no reconoce a Palestina como un Estado. 26. También en 2017, Haley se opuso a la designación de la vieja ciudad de Hebrón y de la Cueva de los Patriarcas como territorio palestino, tal como había hecho la UNESCO. 27. En 2018, Haley apoyó la decisión de retirar la ayuda humanitaria a la UNRWA, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. 28. En octubre de 2017, junto con tan solo 13 naciones más, Haley votó contra una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que condenaba el uso de la pena de muerte cuando se aplica de manera arbitraria o discriminatoria y cuando se dirige a castigar conductas como la apostasía, la blasfemia, el adulterio o las relaciones homosexuales consensuadas. 29. En octubre de 2018, Haley dimitió como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Una de las explicaciones dadas en aquel momento es que Haley se sentía frustrada porque el nuevo secretario de Estado era Pompeo y no ella. 30. La dimisión de Haley fue anunciada un día después de que el grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington acusó a Haley de aceptar 7 viajes de lujo en un jet privado como regalos de hombres de negocios de Carolina del Sur. El reciente anuncio de Donald Trump, señalando que ni Mike Pompeo ni Nikki Haley formarán parte de su futuro gobierno, ha levantado inmediatamente una polvareda de especulaciones. Tanto Pompeo como Haley actuaron como neocons poco o nada preocupados por la legalidad internacional, partidarios de intervenciones en distintos países que quebrantaban el derecho internacional público y subordinando la política de Estados Unidos a la del Estado de Israel, aunque eso implicará violar las leyes internacionales. En el caso de Haley, que en su época de embajadora ante la ONU se convirtió en una secretaria de Estado en la sombra, hay que decir que ciertamente cumplió con su promesa de defender los intereses de Israel, por más que una embajadora de Estados Unidos pareció desempeñar el cargo de embajadora de Israel, y para hacerlo no dudó en quebrantar la legalidad internacional. Su influencia en el gobierno solo comenzó a opacarse cuando el antiguo director de la CIA, Mike Pompeo, se convirtió en secretario de Estado y quizá ahí se encuentre la verdadera razón de su abandono temporal de la política. Nikki Haley, a fin de cuentas, fue solo un peón de la política agresiva del Estado de Israel y poco efectivo puede decirse que hizo en favor de los intereses nacionales de Estados Unidos. La trayectoria de Mike Pompeo fue peor si cabe que la de Nikki Haley, porque ciertamente también fue un peón al servicio del Estado de Israel y en contra de los intereses de Estados Unidos, pero a la vez llegó a jactarse de su papel de mentir, engañar y robar, sin mencionar, claro está, la manera en que pretendió que la CIA pudiera ampliar su capacidad de matar sin ningún control superior. Ambos personajes dejaron de manifiesto algunos de los aspectos peores que puede adoptar la política de los Estados Unidos. Primero, una sumisión a los dictados del gobierno de Israel, aunque semejantes pasos no beneficien e incluso perjudiquen a Estados Unidos al llevarse a cabo en contra de la legalidad internacional no pocas veces. Segundo, un desprecio por el derecho público internacional con grave daño para la imagen de Estados Unidos y sin el menor beneficio a cambio. Y tercero, una visión de la política que no tiene el menor problema a la hora de mentir, engañar, robar y derramar sangre inocente. Que gente como Mike Pompeo o Nikki Haley no entre a formar parte del futuro gobierno de los Estados Unidos, sin ningún género de dudas,
Es una buena noticia. Ahora solo queda el interrogante de si semejante decisión de Trump implica un afortunadísimo cambio en la política exterior de Estados Unidos o de si, por el contrario, se verán sustituidos desgraciadamente por gente que sea igual o incluso peor. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. No para que sus fuerzas armadas ayuden a los damnificados de Valencia, sino para tenerlas desperdiciadas por más de una docena de puntos del globo sin la menor relación con los intereses de España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.